Bueno, vamos a observar lo siguiente. Acá tenemos un plato, en realidad es una chapa, pero imagínate un plato donde pusimos un líquido coloreado. Dentro del líquido coloreado vamos a colocar este vasito que tiene, como pueden ver acá, un marcador blanco que lo vamos a tomar como referencia. Se me corrió un poquito, vamos a bajarlo. Que llegue exactamente al nivel del agua. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar en forma invertida este otro frasco sobre la vela encendida y vamos a observar qué es lo que pasa. Me gustaría que observáramos la parte blanca del papel. En primer lugar, vemos que empezó a subir el líquido. Y como pueden ver, una vez que se apagó la vela, prácticamente se absorbió, o sea, subió hasta este nivel de acá, y si ven, se absorbió todo el líquido prácticamente del plato. La pregunta es, dos cosas: ¿por qué sigue subiendo una vez que se apaga la vela? ¿Y por qué sube? ¿Cuáles son los motivos? Porque el líquido entra contradiciendo la experiencia, que nosotros sabemos que si yo esto lo levanto un poquito, se va todo para abajo de vuelta. Pero observen lo siguiente, observen que a mí me cuesta levantarlo. Bueno, explicaremos. Primero vamos a hablar de la parafina. La parafina es un alcano. La parafina es un alcano y los alcanos tienen como fórmula, la fórmula que no es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene, vamos a hacerlo con 3, ¿no? Porque si no yo tengo el propano, que es un alcano, no es el de la parafina, pero por ejemplo es el del gas, que tiene esta característica, ¿verdad? Fíjense que tiene 8 átomos de hidrógeno, entonces sería CN3H 3 por 2, 6 más 2, 8. La parafina en realidad tiene un montón de alcanos, una mezcla de un montón de alcanos, pero los que generalmente, el del grupo que está en el C16H34, o sea, 16 átomos de carbono con 34 de hidrógeno, hasta el C31H64, 31, pero hay un montón más también, no solamente esos, hay un montón de mezclas. Nosotros lo que vamos a tomar es, vamos a plantearnos todo con el más simple, que es el metano. Fíjense que sería 1, 2N más 2, 4. Y vamos a suponer que se quema con el oxígeno. Es una reacción que no es reversible, donde se produce anhídrido carbónico, CO2, más agua. Y como ustedes pueden ver, esta ecuación no está igualada. Yo tengo un carbono, tengo 4 hidrógenos, acá tengo 2, acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 3. Entonces, para igualarla, nosotros tenemos que ponerle a esta ecuación igualar la cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, acá aparece un 2. Y acá me va a también tener que aparecer un 2. Entonces, ahora sí está igualada. Miren, un carbono, 4 hidrógenos, 4 oxígenos, 2 y 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá yo tengo 2 volúmenes de gas y acá tengo un volumen de gas, CO2, porque el agua no le da temperatura suficiente que está dentro del entorno para generarse un gas. Por lo tanto, hay una disminución del volumen en la combustión de la parafina. Cuando hay una disminución de volumen, acuérdense que yo tenía una superficie, donde en la superficie teníamos una vela encendida, vamos a hacer solamente la vela, y arriba de la vela poníamos un frasco que estaba sumergido dentro del agua, y nosotros veíamos que el agua subía aquí adentro,
Esto era todo lo que se producía. Pero nosotros veíamos dos, bueno, primer cosa, ¿por qué sube? Porque disminuye la presión. ¿Por qué disminuye la presión? Porque en esta cámara de combustión disminuye el volumen de gas. Pasamos de 2 volúmenes de oxígeno a un volumen de gas. Ojo, no es que baje a la mitad, porque el oxígeno no corre, acá hay nitrógeno que no le pasa absolutamente nada, es inerte para el proceso este. Pero ¿qué pasa además? ¿Por qué además de cuando apagamos la vela vemos que sigue subiendo? ¿Solamente por el cambio este de volumen? No. Lo que pasa es que todo este entorno que se encuentra acá adentro, cuando nosotros prendemos la vela y cuando lo estamos bajando, tiene una temperatura mayor inicial, mayor que la temperatura final. La temperatura final es menor. ¿Por qué es menor? Bueno, porque se enfría. ¿Y por qué se enfría? Porque al apagarse, toda la superficie del vidrio rápidamente o bastante rápidamente, más allá del líquido, absorbe y produce una disminución en la energía cinética de las moléculas del gas, haciendo de que disminuya su temperatura. Como disminuye su temperatura, también disminuye su volumen por la ley de los gases, y eso produce la subida y la introducción de esta que está acá. Lo que ustedes vieron al final es que a mí me cuesta despegar esto, y eso se produce por la tensión superficial que aparece en esta zona de acá. Y por eso yo elegí un frasquito, un tarrito, que es bastante amplio, bastante diámetro, bastante cercano a la boca del otro tarro, porque la tensión superficial que se produce entre esta zona y esta zona de acá del agua es tan importante, junto con la del tarrito anterior, ¿verdad? Que acuérdense que llega una cosa por acá. Es tan fuerte la tensión superficial que se produce ahí que prácticamente me permite levantar el frasco al principio. Bueno, espero que haya más o menos quedado entendido de lo que estoy hablando.